Buenas tardes, como siempre, radioterapia pues es la última patita de la oncología. Casi siempre los pacientes llegan al final al servicio de radioterapia. Ojalá y hubiese más personas aquí para poder llevar la plática a cabo, pero con ustedes va a ser suficiente y espero que esta información la pasen a los demás. Bueno, la radioterapia también es una estrategia de tratamiento que utilizamos en la oncología. A pesar del miedo que muchos de los pacientes le tienen a la parte de radioterapia, es un tratamiento que actualmente es muy seguro. Es muy seguro, ¿por qué? Porque hemos avanzado en las tecnologías, porque hemos avanzado en las técnicas de tratamiento, porque hemos alcanzado a investigar cómo funcionan las dosis de radioterapia en los diferentes tejidos y cómo alcanzamos a buscar una respuesta terapéutica de lo que queremos por todas las investigaciones que hemos hecho en base a las dosis de tratamiento en los diferentes tipos de tumores. Y hoy vamos a hablar de qué hemos hecho muchas veces para avanzar en la mejoría de lo que nosotros hacemos en radioterapia, porque los pacientes le tienen mucho miedo a las toxicidades que generalmente se presentaban mucho, no solamente con los equipos y técnicas, sino también con la forma de evaluar cómo hacemos el tratamiento de manera diaria. Y entonces yo también voy a hablar de cáncer de próstata. ¿Por qué vamos a hablar de cáncer de próstata? Porque cáncer de próstata requieren dosis muy elevadas de radioterapia para poder dejar curados a los pacientes cuando ellos lo requieren. Eso hace posible de que quizás las toxicidades a los órganos que están cercanos a la próstata, que en este caso es el recto y la vejiga, reciban una dosis probablemente significativas de radiación y que hay posibilidades de que ese paciente quede con algún tipo de molestia en el futuro. Bueno, no hay conflictos de intereses con la técnica o el medicamento que les voy a presentar a continuación. Sin embargo, vamos a hablar de varias cosas que hacemos. Bueno, hablando de números, hasta el año pasado se diagnosticaron más de 300,000 pacientes con cáncer de próstata. Esos fueron los casos nuevos. Y el cáncer de próstata, pues todos sabemos que se ocupa el primer lugar de cáncer en hombres en Estados Unidos y también aquí en el país. Tenemos un riesgo de uno de 8 de cada 8 de hombres que vaya a desarrollar cáncer de próstata en toda su vida. Generalmente, hubo una disminución antes del 2014 de la incidencia de hasta un 40% y esto últimamente se ha incrementado a un 3% por año después del 2014 por todas las estrategias que tenemos para y que hemos implementado para los escrutinios de diagnóstico del cáncer de próstata. Va a ocasionar aproximadamente el 11% de las muertes en hombres en Estados Unidos hasta el año pasado. Bueno, es necesario e importante nosotros es- estratificar o estadificar a los pacientes, saber exactamente a qué grupo de enfermedad pertenecen, si tienen una enfermedad localizada o no. Para dar un tratamiento óptimo al paciente necesitamos saber exactamente qué cantidad de cáncer tiene el paciente, qué tan afectado está ese ser humano por el cáncer y así poder optimizar un tratamiento más preciso para cada uno de ellos. Y hay preguntas que generalmente nosotros nos tenemos que hacer cuando tratamos el cáncer de próstata. ¿Qué probabilidad hay de que ese tumor esté limitado o no a la misma glándula o que ya haya afectado otras localizaciones como son ganglios o quizás el hueso? ¿Qué probabilidad tiene ese paciente de hacer una enfermedad metastásica independientemente de un tratamiento quirúrgico o de radioterapia que vaya a recibir? Y nosotros tenemos guías de tratamiento. Esas guías son como una orientación hacia dónde vamos dependiendo de las características que determine la enfermedad que tiene el paciente. Y esas guías de tratamiento y otros esquemas primero clasifican a los pacientes en grupo de riesgo, pero no demuestran ser predictivos ni benefician un tratamiento en especial. O sea, muchas veces en los pacientes que tienen enfermedad localizados, ellos no nos dicen cuál de los dos es mejor, sino que son equiparables o que son muy parecidos en los resultados de lo que buscamos.
Y bueno, ellos recomiendan muchas veces o tratamientos radicales o conservadores, pero que son basados en las opiniones de expertos, de médicos que ya tienen una casuística de casos elevadas y que nos pueden decir más o menos cómo han evolucionado con los diferentes tratamientos este grupo de pacientes y se hacen comparaciones en uno y otro tratamiento. Y bueno, nosotros tenemos nuevas clasificaciones de los grupos de riesgos y estas clasificaciones han superado la que generalmente nosotros utilizamos de manera diaria, que nos refieren la NCCN. Si estas clasificaciones están basadas en la expresión de ciertos biomarcadores moleculares o genéticos y pruebas germinales que van a determinar exactamente el grado de enfermedad que tiene la próstata de ese paciente. Y hay 5 grupos que generalmente se utilizan para nosotros poder determinar cómo vamos a tratar a cada uno de ellos. Y tenemos herramientas también, herramientas que nos ayudan a evolucionar o a saber exactamente cuál es el tratamiento más preciso que va a recibir el paciente y que vamos a esperar de ellos. Y tenemos normogramas que nos dicen desde el momento de que comienza a elevarse los niveles de antígeno prostáticos, que son pruebas que se hacen en sangre de los pacientes y que determinan exactamente el nivel de recurrencia que puede llegar a tener y el tiempo también. Entonces, estos normogramas predicen más o menos cómo nos va a ir con el paciente. Son instrumentos predictivos, perdón, que combinan ciertas variables pronósticas que son relevantes y la podemos encontrar en esta página que yo se la dejo aquí por si acaso a algunos de ustedes les interesa. Estos normogramas van a fundamentar el tratamiento que cada uno de nosotros instauramos en los pacientes oncológicos. Si algunos pacientes lo vamos a dejar en vigilancia activa, es parte de los tratamientos oncológicos para los pacientes con cáncer de próstata. Si el paciente va a recibir o no un tratamiento quirúrgico, una prostatectomía, así se llama, si es radical o no. Y si en esa cirugía el paciente se debe de hacer una preservación del paquete neurovascular, si se van a quitar o no ciertas estructuras que se encuentran en la pelvis y que pueden estar afectadas, que se llaman ganglios, ¿sí? O si el paciente va a requerir o no un tratamiento con radioterapia, que puede ser un tratamiento definitivo o puede ser un tratamiento posoperatorio buscando incrementar los resultados que se hizo con la cirugía, o más bien puede ser un tratamiento de rescate en estos pacientes que han tenido una recurrencia posterior a un procedimiento quirúrgico y que quizás ya tuvieron un periodo sin enfermedad y que ahora necesitan un nuevo tratamiento ante una nueva enfermedad que se presentó de otra vez. Solo algunos de estos modelos pueden predecir la metástasis y muerte específica por cáncer, pero no son tan específicos. La radioterapia es una modalidad de tratamiento también y es muy equiparable en los pacientes que tienen enfermedad localizada, y en la mayoría de estudios que se publican en nuestras guías, pues se ha visto que son tan equiparables al procedimiento quirúrgico que la sobrevida libre de progresión es muy parecida. Pero también en los pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo y de muy alto riesgo también es el tratamiento inicial que les recomendamos o les sugerimos a los pacientes. En radioterapia, nosotros tenemos técnicas y hemos evolucionado muchísimo. Las primeras técnicas que se llegaron a utilizar eran unas técnicas que nosotros le llamamos en 2D o 2 dimensiones, donde se tomaban imágenes radiográficas del paciente, no tomográficas, y se tenían unas dimensiones o unas proyecciones anteroposteriores de la zona donde se iba a radiar el paciente, que en este caso es la pelvis, obviamente, y se hacían campos muy grandes, lo que limitaba mucho que el paciente recibiera dosis elevadas, porque todo el tejido que se exponía a la radiación era mucho y había mucha posibilidad de toxicidades. Sin embargo, se ha evolucionado mucho. En las últimas décadas, desde el siglo pasado, pues vinieron las técnicas de 3 dimensiones o radioterapia conformal. Eso utiliza software moderno con imágenes tomográficas donde se delimitan zonas especiales y las zonas que no queremos radiar y se depositan dosis a ciertas profundidades. Estos tratamientos se pueden hacer guiados por imagen y nos permiten estas técnicas utilizar dosis un poco más elevadas de lo que quizás se podían utilizar antes. ¿Por qué?
porque el cáncer de próstata se considera una enfermedad radioresistente. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros poder dejar curados a los pacientes, muchas veces, dependiendo del grupo de riesgo, requieren dosis elevadas de radiación, ¿sí? Pero hemos evolucionado más. Y esas evoluciones, en cuanto a las técnicas y a los equipos, nos permiten hacer técnica de 3 dimensiones de primera generación a técnica de IMRT o radioterapia de intensidad modulada, donde nosotros ese haz, por esos software, lo modulamos especialmente como si fueran por píxeles y depositamos la dosis en el órgano específico que el paciente requiere, reduciendo mucho lo que son las toxicidades a los órganos de riesgo, que estamos hablando de gastrointestinal y genitourinaria. Hay regímenes con estas técnicas de tratamiento que nos permiten dar dosis diaria más elevada de lo que generalmente utilizamos, a lo que nosotros le llamamos dosis convencionales, que son dosis de 1.8 a 2 grays. Cuando nosotros subimos esas dosis de esa cantidad, le llamamos hipofraccionado. Entonces, estas técnicas nos permiten que nosotros podamos hacer este tipo de dosis en esos pacientes. No todos son candidatos, porque obviamente hay que evaluar bien la funcionabilidad del tubo digestivo, hay que evaluar bien la funcionabilidad del aparato genitourinario, saber exactamente cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente y qué tanta posibilidad con estos fraccionamientos puede el paciente de tener alguna molestia posteriormente. Por eso la radioterapia tiene sus contraindicaciones, que el paciente haya recibido radioterapia pélvica previamente. Eso nos limita mucho a nosotros tomar una decisión de poder radiar o reirradiar esa zona, porque las dosis que el paciente requiere es alta y se acumulan y podemos llegar a dañar tejidos que son sumamente importantes y quizás afectar la calidad de vida de los pacientes. Enfermedad inflamatoria rectal activa, que el paciente tenga una sonda Foley permanente. Y relativas son aquellas que la podemos tomar en cuenta, pero no necesariamente dejamos de dar el tratamiento, y todo va a depender de qué busquemos en los pacientes para poder saber si le podemos dar o no. La capacidad vesical, que sea muy baja, o sea que esa vejiga no tolere las cantidades urinarias que anteriormente tenía. Diarrea crónica moderada o grave, que el paciente tenga obstrucción del tracto urinario inferior o que requiera una sonda suprapúbica o que tenga una colitis ulcerosa que quizás esté inactiva y con el tratamiento de la radioterapia se pueda activar. Se consideran estos tumores radioresistentes. Eso quiere decir que necesitan dosis muy elevadas para nosotros poder ayudar a los pacientes a quedar curados. Hay técnicas que permiten que nosotros mejoremos la dosimetría, como también es la otra que se llama BIMAT. Y con ellos nosotros podemos obtener mejores resultados bioquímicos. Bueno, solamente le voy a mencionar algunos estudios. Yo sé que hay pacientes, voy a intentar explicarlo lo más rápido que se pueda. El doctor Zelensky, que es un médico que ha estudiado mucho las próstatas y nosotros los radiooncólogos lo seguimos mucho, en esta casuística de caso de más de 1.500 pacientes, evaluó pacientes con enfermedades localizadas y él estuvo buscando cuáles eran las toxicidades gastrointestinales que los pacientes tenían comparando las dos técnicas de 3D e IMRT. Entonces, él evaluó que las toxicidades gastrointestinales se presentaban de 2 a 10 años hasta un 9% aproximadamente de todos los pacientes que ellos valoraron, y que siempre una técnica que sea más moderna y que nos pueda confinar la dosis al órgano siempre va a ser mejor. Y obviamente la IMRT fue una técnica de tratamiento que mejoró o disminuyó de manera significativa todas estas molestias que se pueden presentar en el recto y en la vejiga. Sin embargo, él en ese estudio también definió que los pacientes que tenían toxicidades agudas, o sea, molestias urinarias o gastrointestinales durante los tratamientos, fueron los que mayormente presentaron más toxicidades crónicas posteriores. Y tuvo una incidencia de toxicidad genitourinaria tardía, grado 2 a 10 años, de aproximadamente un 15%. Con el escalamiento de dosis es que nosotros teníamos una dosis tope en
próstata en los pacientes riesgo alto. Sin embargo, se ha buscado llegar un poco más y se escala, o sea, se sube un poco más la dosis que generalmente le dábamos, y ellos encontraron que el escalamiento de dosis con una técnica más moderna tenía sintomatología urinaria o toxicidad urinaria aproximadamente 12% comparado con el 20%, comparándolo con dosis más bajas. O sea que las dosis elevadas y una técnica no idónea también confiere que el paciente tenga más toxicidades. Bueno, los datos sugieren que la radioterapia y la prostatectomía son iguales en los pacientes que tienen enfermedad localizada, que podemos elegir uno y otro, y eso va mucho de la mano el platicar con el urólogo. No podemos decidir solito qué vamos a decidir qué vamos a hacer con el paciente. Los tratamientos multidisciplinarios, o sea, el manejo, platicarlo, hablarlo y decidir va siempre a ser muy beneficioso para los pacientes. En días pasados que presentábamos estas pláticas con la doctora Mónica Bley, ella nos decía lo mismo que pensamos nosotros aquí en el centro, que obviamente la cirugía siempre va a ser mejor que el tratamiento con radioterapia, siempre y cuando esté indicado y estemos casi seguros que la radioterapia va a obviarse posterior a la cirugía, o sea, no va a ser necesaria, porque muchas veces después de una cirugía hay posibilidades de que el paciente requiera radioterapia también. El riesgo de incontinencia urinaria y estenosis con preservación a corto plazo de la función eréctil es adecuado con los tratamientos con radioterapia. La desventaja es que es un tratamiento largo. La cirugía es una sola exposición, pero los pacientes que requieren radioterapia tienen que venir diario al hospital a recibir el tratamiento. Los esquemas más largos o convencionales llevan dosis que requieren hasta 8 y 9 semanas muchas veces para que el paciente reciba la dosis total. En los pacientes que se hipofraccionan, muchas veces esas cantidades de tiempo se disminuyen, pero los riesgos de que haya una toxicidad es un poco mayor. Las complicaciones rectales tardías va a depender mucho del volumen del recto que se exponga a la radiación que nosotros le otorgamos y también de la dosis de radiación que el paciente requiera para tener un control de la enfermedad neoplásica o del cáncer de próstata que estemos tratando. Y bueno, en esta serie de casos se quiso valorar si había alguna mejoría escalando dosis o utilizando el fraccionamiento convencional. ¿Para qué? Para poderlo hacer un estándar en algún grupo de pacientes en particular. Y compararon fracciones más largas con el fraccionamiento convencional que se daba anteriormente. Ambos, fracciones normales o convencionales de 1.8 grains, y las técnicas que se utilizaron fueron 3D, conformal o la IMRT. Fueron aproximadamente 1.500 pacientes y le dieron un seguimiento más de 8 años. Ellos vieron que el escalamiento de dosis redujo la recurrencia bioquímica y las tasas de metástasis en un grupo de pacientes en particular, pero que hubo un aumento de la toxicidad tardía, obviamente porque las dosis fueron mayores. No hubo un beneficio en cuanto a la sobrevida global, y la sobrevida global, para los que no entienden este término, es la cantidad de tiempo que el paciente vive desde el diagnóstico hasta que se muere, independientemente de la causa. Y que se requirieron menos terapia local y o sistémica de rescate. Ese fue el único beneficio que se vio llevando al paciente a dosis mayores, pero hay pacientes que desafortunadamente tienen tanta enfermedad o una enfermedad tan agresiva que muchas veces requieren dosis mayores para nosotros poder asegurarnos de que controlemos lo que está pasando en la próstata del paciente. Y bueno, este ensayo fase 3 con enfermedad riesgo bajo también quiso valorar si los esquemas hipofraccionados, recuérdense que hipofraccionado, como les dije al inicio, es dar una dosis más alta de manera diaria, pero menos tiempo total de tratamiento, ¿sí? Comparándolo con el fraccionamiento convencional, que es más largo. Y ellos quisieron ver si había mejoría en calidad de vida y sobrevida, y encontraron que fueron equiparables, que el hipofraccionado en cáncer de próstata pudiese considerarse como un estándar de tratamiento por la resistencia que tiene la misma glándula a los tratamientos con radioterapia.
La radioterapia es una opción de tratamiento definitivo, ellos concluyen, según la Asociación Americana de Radioterapia, de Oncología y de Urología, para enfermedades con pacientes con enfermedad localizada, que los resultados son muy similares a lo que se hace con la cirugía y que actualmente tenemos innovaciones en técnicas, tanto el tratamiento de intensidad modulada, podemos guiar los tratamientos con imagen, que es lo que hacemos aquí en el servicio de radioterapia del hospital. Nos aseguramos de estar en el lugar preciso de manera diaria antes de otorgar cada uno de los tratamientos que hacemos con el paciente. Eso nos otorga mejor precisión y nos aseguramos de disminuir las posibilidades de alguna molestia tardía que pueda llegar a tener el paciente. Y bueno, estas tres sociedades que generalmente nos rigen para nosotros poder saber qué vamos a hacer con los pacientes, nos recomiendan que el uso de radiación hipofraccionada en pacientes de próstata con enfermedad localizada es un estándar de tratamiento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y ellos nos otorgan algunas sugerencias o recomendaciones para disminuir las toxicidades, como cuál, cómo guiar todos los días el tratamiento por imagen en el centro que se pueda hacer, porque hay equipos muy modernos, aceleradores que no tienen la posibilidad de tener instaurado un tomógrafo en su equipo para poder guiar estos tratamientos si tienen que hacerlo, pues obviamente por algunas marcas externas que se hacen en el cuerpo para poder localizar la zona especial. Se pueden implantar fiduciales en la zona o en la próstata. ¿Qué son fiduciales? Son como unas semillitas de oro que nosotros las buscamos y las seguimos con las imágenes que hacemos y ubicamos específicamente esas semillitas de manera diaria en el lugar donde hicimos la planeación. Se pueden colocar balones endorrectales, que son aditamentos que se colocan dentro del recto de manera diaria, es mucho más incómodo para poder ubicar la pared anterior del recto y poderla movilizar. Sin embargo, para un grupo de pacientes en particular, que es de lo que le vamos a hablar el día de hoy, tenemos otra herramienta que se llama Space OR, que vamos a explicar de qué se trata. Dosis convencionales de 70 grays para pacientes con enfermedad avanzadas no se consideran adecuadas. Siempre se sugiere que inclusive se pueda determinar en los pacientes de bajo riesgo escalar dosis si el paciente o su condición lo permite, y que en pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto incluso sugieren las guías que debemos de escalar dosis. Para ello tenemos que proteger el recto. La FDA aprueba estos biomarcadores, que son espaciadores o unos geles que colocamos entre el medio de la próstata y el recto, que nos hacen una distancia especial y nos separan la pared anterior del recto y nos permite a nosotros poder utilizar dosis más elevadas. Esto va a reducir de manera significativa el deterioro que pueda tener la calidad de vida intestinal de los pacientes. Puede disminuir los efectos secundarios sexuales de la radiación. Sin embargo, todavía esto no se ha determinado por los estudios, no han sido todavía concluyentes para esta parte. Y bueno, la implantación de estos geles es muy costosa, todavía no lo tenemos a nivel público en el país, puede estar asociada a muy raras complicaciones y más bien va a favor de la introducción de la aguja en la parte donde lo colocamos. Los pacientes, hay algunos que no son candidatos a utilizar este método para poder disminuir, como cuáles. Los pacientes que tienen enfermedad con invasión al recto, porque pues si tienen invadido el recto debe de recibir tratamiento con radioterapia, porque si no se queda con enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedad más allá de la próstata, ¿por qué? Porque muchas veces no invade el recto, pero la grasita que está alrededor del recto quizás esté infiltrada por tumor y esa zona hay que radiarla. Los pacientes que están operados, que ya no tienen próstata, no son candidatos. ¿Por qué? Porque no tengo el órgano presente y no tengo un órgano que separar del recto. Sin embargo, esa es la zona que nosotros le llamamos lecho quirúrgico y que es el área que debe de recibir la mayor parte de tratamiento con radiación.
Y el hidrogel es prometedor, intenta reducir dosis de radioterapia en muchas series, como este ensayo prospectivo que evaluó al inicio. Estos son resultados iniciales de los primeros pacientes que incluyó este estudio. Los primeros 222 pacientes con enfermedad localizada, ellos escalaron dosis y a pesar de que hicieron una técnica moderna, evaluaron qué seguridad tenía el espaciador y el impacto que tenía a nivel rectal, la toxicidad y la calidad de vida en esos primeros meses que ellos evaluaron esos pacientes. Y ellos vieron que la aplicación fue fácil y muy fácil en más del 98% de los pacientes, que hicieron un espacio de más de 1 centímetro, lo que le permitió a los radiooncólogos trabajar de manera adecuada. No hubo ningún efecto adverso con el dispositivo, como sangrados, perforaciones o infecciones. Y los planes que se hicieron con radioterapia permitieron una dosimetría al recto mucho más baja de lo que nosotros hacemos de manera general. Este es otro estudio pivoto que valoró también la disminución de la toxicidad tardía a nivel rectal. Fue bien tolerado, valorando la reducción de la toxicidad. Entonces ellos consideran que es una herramienta eficaz y que podía ser permitida en protocolos avanzados de radioterapia de cáncer de próstata. Y bueno, en esta base de datos compararon varios estudios. Uno de ellos fue randomizado, 6 cohortes. Ellos compararon a los pacientes que iban a recibir radioterapia, que le ponían el gel, y a otros que no les ponían el gel para ver a cuáles le iba mejor. Fueron más de 1000 hombres. Ellos valoraron el volumen de recto que se involucraba en la exposición a la radiación y los efectos secundarios tempranos y tardíos que los pacientes pudieran tener, más o menos de 3 meses. Tuvieron una separación del recto y la próstata de más de 1 centímetro. Las complicaciones leves y transitorias fueron muy aceptables. Y bueno, hubo una mejoría y todos esos estudios fueron a favor de que los pacientes que tienen indicación de colocación de este hidrogel se les coloque antes de darle el tratamiento con radioterapia. Así más o menos se ve el gel. Esta es la glándula prostática, este es el recto, aquí queda el gel que nosotros podemos colocar. Aquí en el hospital, somos el primer hospital aquí en todo el estado que hemos colocado este gel a pacientes que han requerido el tratamiento con radioterapia y nos ha dado muy buenos resultados. Es un gen que se absorbe, es a base de polietilenglicol. Se inyecta entre la próstata y el recto y crea un espacio que es temporal. Ese gel no se queda ahí para siempre. Protege el recto de la radiación durante el tratamiento que le hacemos a los pacientes. Está guiado por ultrasonido. Nosotros necesitamos un ultrasonido, son unos equipos especiales que la misma marca nos hace favor de traer al hospital para poder introducir este aditamento en los pacientes. Está aprobado por la FDA, es una barrera que nosotros utilizamos, minimiza los efectos secundarios que puede presentarse posterior a la radioterapia a nivel gastrointestinal y es un tratamiento o un procedimiento ambulatorio que hacemos en el hospital. Obviamente requiere anestesia local y o sedación. La mayoría de pacientes, la verdad, que prefieren hacerlo sedado porque cuando pues obviamente le explicamos de qué se trata el procedimiento, les causa un poquito de angustia, de temor, y entonces para nosotros tener inmovilizaciones innecesarias durante el procedimiento, preferimos que el paciente esté tranquilo a pesar de que las molestias o los dolores sean muy mínimas. Esto siempre se debe de colocar los días antes de nosotros hacer el primer estudio para dar el tratamiento con radioterapia que se llama tomografía de simulación. Esas imágenes de tomografía se envían a unos software especiales donde nosotros delimitamos las zonas que vamos a radiar. Sin embargo, para nosotros poder hacer un plan exacto, este gel debe de colocarse antes de esas imágenes. El gel posteriormente, después de los 6 meses, se va a volver líquido, se absorbe por el cuerpo y después se elimina por la orina.
después que ya queda absorbido y ya no se llega a revisar o a ver en imágenes posteriores. Más o menos así se ve el gel. Este es el recto, esta es la próstata, esta es la vejiga. Aquí se puede ver esa aplicación que tenemos aquí. Estas son unas imágenes de resonancia magnética de la pelvis de un paciente. Este es nuestro paciente, estas son imágenes de nuestro equipo. Cuando colocamos el gel, esta es la próstata del paciente, aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos la pared anterior del recto que estaba prácticamente pegada a la próstata del paciente, y con el gel que le administramos pudimos tener un espacio de 1.2 centímetros aproximadamente para poder trabajar. Un paciente con una enfermedad a riesgo muy alto, que la dosis de radioterapia que requería era bastante elevada y que había muchas posibilidades que, a pesar de las técnicas de poder guiar el tratamiento por imagen, el paciente quedara lastimado a nivel rectal. Y pues este es un video. ¿Ha sido diagnosticado con cáncer de próstata? ¿Está recibiendo o considerando radioterapia? ¿Sabía que el hidrogel Space Ore puede ayudar a minimizar los efectos secundarios de la radiación? Si es así, este video explicará cómo funciona el hidrogel Space Ore. También explicaremos qué debe esperar antes, durante y después de la intervención para que pueda estar preparado y sentirse más a gusto. El hidrogel Space Ore es un hidrogel absorbible que crea temporalmente un espacio entre la próstata y el recto, reduciendo la dosis de radiación al recto durante la radioterapia de próstata. El hidrogel Space Ore se utiliza en muchos de los principales centros oncológicos, lo que mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata. Dependiendo del tipo de centro que coloque su hidrogel Space Ore, su médico le proporcionará instrucciones específicas para que siga, que pueden incluir un cronograma de ayuno, medicamentos que debe tomar o evitar y preparaciones en el hogar antes de su intervención. Su intervención puede llevarse a cabo en un consultorio, con anestesia local para adormecer el área, o en un quirófano, bajo atención de anestesia general o supervisada. Durante la intervención, habrá un médico y personal de apoyo adicional en la habitación con usted. Se acostará boca arriba, con las piernas dobladas a 90 grados, lo que le permitirá a su equipo médico limpiar y desinfectar el área antes de insertar la sonda ultrasónica. El propósito de la ecografía es similar a una biopsia de próstata. Utilizando ultrasonido como guía, su médico inyectará el hidrogel entre el recto y la próstata, creando un espacio promedio de 1.3 centímetros, aproximadamente media pulgada, que está diseñado para reducir la exposición a la radiación en el recto durante el tratamiento. Es posible que sienta una ligera presión durante la intervención. Esto es normal. Es importante quedarse quieto. Una vez que se haya implantado el hidrogel Space Ore, permanecerá en su lugar durante su tratamiento de radiación y será absorbido por el cuerpo después de aproximadamente 6 meses. Después de la intervención, recibirá instrucciones posoperatorias que incluirán preguntas frecuentes y otra con información para reanudar las actividades normales. Esperamos que obtenga el mejor resultado posible con su tratamiento. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico o visite spaceor.com. Apúrate por tiempo, hay otro video, pero ya le vamos a obviar. Luego de nuevo, No, es que hay otro. Bueno, hay otro video, pero yo creo que por el tiempo lo voy a obviar. Solamente voy a concluir con lo que estuvimos platicando en este ratito. Hay que tener muy pendiente que la radioterapia es un tratamiento oncológico necesario en algunos pacientes. De manera segura, con las nuevas técnicas, con todos estos aditamentos que nosotros utilizamos para lastimar menos a los pacientes, eh, dan resultados muy parecidos a la cirugía, y hay pacientes que tienen indicación de cirugía y otros que lamentablemente no. Entonces, una opción de tratamiento con resultados muy iguales al procedimiento quirúrgico siempre debe de considerarse, y es la radioterapia. La radioterapia externa ha demostrado ser muy eficaz en este grupo de pacientes que tienen cáncer de próstata, y mucho más los pacientes que tienen un riesgo alto, muy alto, que quizás con un procedimiento quirúrgico no queden curados, que necesiten
de la cirugía y de la radioterapia para nosotros asegurar de que el paciente quede bien sin enfermedad. Hay que pensar y por eso la necesidad de estos geles o de estos espaciadores, que en cáncer de próstata las dosis son elevadas, también son muy altas y por eso se ha llegado a escalar las dosis. Esto obviamente lastima mucho lo que es la funcionabilidad del tubo digestivo de los pacientes, pero que no, las nuevas técnicas siempre tratan de disminuir las toxicidades que los pacientes puedan llegar a presentar. Las sociedades que nos rigen, ellos concluyen que el cáncer de próstata tiene un comportamiento radiobiológico que va a favor de los hipofraccionados. Estos son tratamientos obviamente que también confieren un poco más de toxicidad a los pacientes por la respuesta biológica o el comportamiento que tiene la próstata a la radiación. Y el uso de estos geles fiduciales, balones intrarrectales, siempre van a mejorar la dosimetría o cómo nosotros distribuimos las dosis en estas enfermedades que requieren de radioterapia. Estas son las sugerencias que nosotros vimos.